Reino de los seres vivos. Los reinos de la naturaleza son la forma en que se clasifican los seres vivos según sus características. La ciencia actual define 5 reinos de seres vivos. El paradigma de los 5 reinos fue muy bien desarrollado posteriormente por Lynn Margulis y es un sistema muy útil que aún presenta muchos libros de texto. Recientemente, estudios de biología molecular lo han demostrado inadecuado y se han propuesto el diagrama de los 3 dominios, a las relaciones entre los 3 dominios y varios subfamas de cada uno. Análisis de DNA y RNA han demostrado que en lugar de 3 reinos, actualmente hay 3 dominios: archaea, bacteria y eucaria. Y también se puede decir eucariotas. Este último grupo se refiere a aquellos organismos en los cuales su materia genética está contenida en una membrana especial en el núcleo y incluye a organismos superiores que van de los protistas hasta los seres humanos. Árbol de eucariotas dividido en 5 supergrupos. Los representantes de los principales linajes se muestran con las interrelaciones que conocemos. Reino fungi agrupa los hongos comunes. Los hongos obtienen su alimento absorbiendo los nutrientes de la materia descompuesta. Crecen en lugares oscuros y sombreados. Forman esporas que tienen gran resistencia al calor y a la sequedad. Algunos hongos viven sobre vegetación y otros son parásitos altamente especializados que viven a expensas de animales y seres humanos. Pueden ser unicelulares o pluricelulares. Generalmente se alimentan de restos de seres vivos en descomposición, hojas, madera, alimentos. Hongos superiores: ascomicentes, levaduras, trufas, basidiomicentes, champiñones, amanitas. Hongos inferiores: homicofitos, integrados por hongos miceliales que se les conoce como mohos acuáticos. Cigomicofitos, clase zigomicente integrada por mohos. Reino animal. Todos los animales son multicelulares y heterótrofos, es decir, incapaces de producir su propio alimento. Sus células carecen de pigmentos fotosintéticos, de modo que los animales obtienen sus nutrientes devorando otros organismos. Su modo de reproducción suele ser sexual. Los animales tienen la necesidad de buscar alimentos y al mismo tiempo evitar convertirse en alimento de especies carnívoras. Esto les hizo desarrollar la locomoción y los órganos de los sentidos. Características: son pluricelulares. No son capaces de fabricar su alimento a partir de sus sustancias sencillas como lo hacen las plantas. La mayoría son capaces de desplazarse de un lugar a otro. Tienen sistema nervioso más o menos complejo y órganos de los sentidos, por eso reaccionan rápidamente a los cambios que captan. Protozoarios: son animales unicelulares acuáticos. Algunos son parásitos, medios de locomoción según su especie. Invertebrados: son animales que carecen de huesos. Artrópodos: son animales que ya presentan su cuerpo dividido en tórax, cabeza, abdomen y patas articuladas. Vertebrados: son animales pluricelulares que ya poseen columna vertebral. Reino Plantae. El reino planta comprende todas las plantas que existen en nuestro planeta. Ellas son las que producen los alimentos que consumimos los animales y los seres humanos. Sin ellas no existiría nuestra forma de vida. También produce fibras, carbón y muchos materiales de utilidad. Las plantas poseen la capacidad de transformar la energía solar en alimento y además producir oxígeno a través de la fotosíntesis. El reino Plantae se puede agrupar en 4 grupos que podemos
separar en varias divisiones: briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. División briófitas. Estas son las hepáticas, los musgos y las antecerotas. Son plantas de pequeño tamaño que han colonizado el medio terrestre, aunque abundan principalmente en lugares de elevada humedad, puesto que necesitan el agua para llevar a cabo su ciclo reproductor. Según la morfología del gametofito, encontramos dos tipos de briófitos. Los briófitos talosos son las anthocerotas y algunas hepáticas. Su gametofito es un talo aplanado que se fija al sustrato de unos rizoides, pequeños filamentos que no tienen poder absorbente. Los briófitos foliosos son los musgos y la mayor parte de las hepáticas. Estos gametofitos poseen un caulidio eje fijado también por rizoides al sustrato. Además, a lo largo del caulidio posee unas pequeñas hojas o filidios. Pteridófitas son de tamaño mediano que se caracterizan porque tienen vasos conductores, pero no tienen ni flores ni frutos. Viven en lugares frescos, húmedos y umbrosos. Son plantas perennes sin desarrollo secundario que en las zonas tropicales llegan a alcanzar los 20 metros de altura y presentan aspectos de palmeras. Se producen por esporas y son los helechos y los equisetos. Gimnospermas son plantas cuya importancia a nivel evolutivo es grandiosa. Son organismos que hacen algo que no hacen las plantas más primitivas, producir semillas, pero las gimnospermas lo hicieron primero. Este tipo de planta debe su nombre a sus semillas que crecen desnudas, es decir, no están protegidas por un fruto, como las semillas de los angiospermas. Gimnospermas significa literalmente semillas desnudas. Son un grupo de diversos, pero poseen características que agrupan a todos sus miembros. Poseen conos masculinos separados de los femeninos, pero en la mayoría de las especies ambos sexos se presentan en la misma planta, a excepción de las cicas. Cuando presentan estas características se dice que son especies monoicas. Angiospermas, comúnmente llamadas plantas con flores o plantas florales, son las plantas con semilla cuyas flores tienen verticilos y espirales ordenados de sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Reino vegetal. Las plantas tienen las siguientes características. Son pluricelulares, son capaces de fabricar su alimento a partir de sustancias sencillas. Viven fijas al suelo, no tienen sistema nervioso ni organismos de los sentidos. Reino Monera. El reino Monera agrupa a todos los organismos microscópicos y unicelulares. Estos organismos se nutren por absorción y por fotosíntesis. Se reproducen asexualmente por bipartición. Integran este reino a todas las bacterias. La mayoría de las enfermedades como la neumonía, tuberculosis o el cólera son producidas por seres del reino Monera. Reino protista. Otro grupo de los seres vivos en el reino protista, que comprenden a los organismos microscópicos multicelulares, conocidos como eucariotas. Suelen ser más grandes que las bacterias y están dotados de movilidad. Pertenecen a este reino varios tipos de algas y musgos. El reino procariotas incluye a los protozoos y las algas y seres vivos muy diferentes. Los protozoos, características, son unicelulares que viven en el agua, en el suelo o en el interior de otros seres vivos causándoles graves enfermedades. Las algas tienen las siguientes características.
Algunas son unicelulares y otras pluricelulares.